Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchen en esta entrevista que forma parte del evento académico llamado Un año con José Joaquín Fernández de Lizardi, su obra y su tiempo a 250 años de su nacimiento. Yo soy Mariano Zuna Castañeda y tenemos como invitado al profesor Pablo Picato, que es profesor en el Departamento de Historia en la Universidad de Columbia, Nueva York, donde trabaja desde 1997. Hizo su licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, esa es PUMA, y su maestría y doctorado en Historia en la Universidad de Texas en Austin. Ha sido profesor e investigador visitante en Argentina, Brasil, Italia, Francia, Alemania y en varias universidades mexicanas. Su trabajo gira alrededor de la historia social y cultural de México moderno, con interés particular en el crimen. Entonces, es un autor muy conocido, tiene varios libros, de los cuales me permitiré nombrar algunos, eh, que se titula el primero, City of Suspects, Crime in Mexico, 1900-1931, de Duke University Press. Otros dos que están traducidos al español, y eso es maravilloso. Uno que se titula Tiranía de la Opinión, por el Colegio de Michoacán, muy conocido. Y Crimen, Verdad y Justicia en México, por Grano de Sal, publicado en 2020. Otras publicaciones recientes son Poesía y Política en el México Republicano, una lectura de Ignacio Ramírez en Don Simplicio, 1845 a 1847, publicado en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México. Entonces, celebro mucho que el doctor Pablo Picato haya aceptado la entrevista y que además nos va a acompañar en una conferencia el 29 de abril por acá en la Universidad Nacional, en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Entonces, Pablo, con este último título sobre Ignacio Ramírez y algunas conversaciones que hemos tenido, te has ido acercando con muchísima pasión, y eso lo agradecemos mucho los lizardistas a Fernández de Mm. Lizardi. Así que cuéntanos cómo llegaste, por qué llegaste y para qué llegaste a la obra tan vasta del pensador mexicano. Gracias. ¿Cómo llegué? Gracias por la presentación y por la invitación para compartir este trabajo que estoy realmente empezando, ¿no? Sobre Lizardi y sobre su época, ¿no? Yo leí El Periquillo hace muchos años y realmente no lo aprecié. O sea, me, me pareció un libro entretenido, pero no me di cuenta lo importante que era. Y ahora volví a Lizardi porque en términos generales mi proyecto actual es tratar de entender cómo la literatura, o lo que llamamos literatura ahora, digamos, que era un vasto menú de cosas en esa época, influyó, determinó, le dio forma a la esfera pública o al lenguaje que la gente hablaba, no solamente cuando hablaba de literatura, sino cuando hablaba de política, de moral, de religión. Eh, la relación entre literatura, entre ficción y poesía y la vida pública, ¿no? Eso fue la primera idea, digamos, ¿no? Y pues me puse a leer a Ramírez, a Prieto, y luego dije, no, para entender a esta generación, tengo que entender a la generación que vino antes de ello, porque este, Prieto y Ramírez eran como unos intelectuales que empezaron así como digamos, como marginales, ¿no? No eran gente prominente, luego se volvieron importantes, ¿no? Pero eran así como no tenían dinero, no tenían prestigio, no tenían familia, y sin embargo fueron importantes. Pero para entenderlos, me di cuenta de que había una generación anterior que también había sido marginal en cierta forma, ¿no? Que habían sido considerados malos escritores, que habían sido considerados inferiores socialmente, incultos, diríamos. Y Lizardi es eso. O sea, Lizardi lo definían como un marginal, un tipo que no se vestía bien, que andaba vendiendo cosas ahí en un portal, en la plaza. Era un mercachifle, lo veía desde el punto de vista de los grandes poetas de esa época, ¿no? Y a mí eso me pareció muy interesante porque si nos ponemos a leer la vasta obra de Lizardi, era muy productivo, ¿no? Nos damos cuenta de que no solamente era muy exitoso en comunicarse con los lectores, sino que también pues, se burlaba de esas pretensiones literarias, ¿no? Y eso para mí
es algo que me atrajo mucho hacia él, ¿no? Este humor, este sentido crítico hacia el canon, hacia la poesía oficial, digamos, ¿no? Y bueno, de ahí pues, ponerse a leer las cosas de él es como un laberinto del que uno no puede salir, ¿no? Tú lo sabes muy bien, Mariano, ¿no? Ajá. No, bien, y te pregunto esto porque le preguntaba a Rodrigo Moreno, por ejemplo, que también es historiador, ¿cómo llegan los historiadores a un escritor que ha sido en la historia nacional considerado únicamente como literato? ¿No? Y entonces, claro, hay una visión y una definición restringida de literatura que tú acabas de mencionar, que no digamos que es injusta, sino completamente inapropiada para hablar no solo de Fernández de Lizardi, sino de Guillermo Prieto, de Ramírez, del mismísimo Altamirano, ¿no? Esta visión restringida de literatura que considera que es literario aquello que es en tanto ficción, es decir, que está peleado de manera opuesta con la realidad. Y yo digo que es una versión restringida de la literatura porque cuando uno revisa los textos, no solo de Lizardi, sino del mismo Prieto, las crónicas de Paino de viajes, por ejemplo, la ficción no es un elemento perturbador, sino necesario para hacer opinión, ¿no? Entonces, tú como historiador, ¿cómo abordas esta aparente contradicción cuando se está buscando fuentes o textos que sean absolutamente objetivos, si es que eso existe, ¿no? Y científicos, pensando que la ficción implicaría falsear lo que se dice, ¿no? Es en una visión muy también restringida y tradicional del quehacer del historiador, ¿no? ¿Cómo lidias tú, o al contrario, cómo celebras que Lizardi, que otros de la época, el mismísimo Ramírez, tengan ambos pies puestos en la realidad por medio de la ficción? Sí. Fíjate que eso que dices es muy cierto. Nosotros como historiadores este, nos educan para leer fuentes que sean cercanas a los hechos, que sean objetivas, que no tengan nada de ficción y obviamente nosotros tenemos que, como historiadores, no escribimos ficción, tenemos que documentar y probar todo lo que decimos. Entonces eso ha hecho que los historiadores de este periodo, pero también de otros, tengan muchas precauciones al acercarse a las fuentes que llamamos literarias o de ficción o poesía, yo agregaría también, ¿no? Entonces, me costó bastante para contestar tu pregunta rápidamente, ¿no? O sea, tuve que aprender a leer otra vez, porque cuando leemos la ficción o cuando leemos la poesía, en primer lugar tenemos que apreciar cómo era leída por los contemporáneos, por la gente a la que se dirigía. O sea, qué efectos iba a tener, si te emocionaba, te indignaba, que si era chisme, que si era fantasía, ¿no? Entonces hay que entender eso y también hay que entender cómo funcionan esos textos, ¿no? Porque son textos que se conectan con el lector, pero que también tienen su estructura, en algunos casos son retóricos. Entonces fue un aprendizaje para mí. Pero yo creo que valió la pena porque los historiadores, sobre todo de mi generación y las anteriores, se acercan a este periodo de la historia nacional buscando eh, la verdad, buscando hechos objetivos, y por eso no han leído ese tesoro que tenemos, que es la literatura que producían él, que producía Bustamante, que producían, son volúmenes y volúmenes y volúmenes de cosas más o menos ficticias o literarias, pero que no hemos leído bien, yo creo. Entonces, un poco la idea es enseñarme a leer y a usarlo. Por ejemplo, cuando la gente habla, los historiadores hablan de cuántos eh, soldados insurgentes había en una batalla, ¿no? Y dicen este número o este número o este número, ¿no? Y cuántos tenía Calleja y es, está bien, uno puede tratar de ir a buscar los reportes de las batallas, las partes, ¿no? Pero también para mí fue muy interesante ver los debates en el periódico sobre esos números, donde creo que sí, Lizardi decía, bueno, a mí me dijeron 30.000.
pero Calleja dice 100.000. ¿Quién tiene la razón? Tal vez para nosotros una realidad objetiva sea un número, pero en ese momento no se sabía qué número era. Y había muchas versiones. Tenemos que entender eso, esa incertidumbre de ese momento que la ficción nos ayuda a apreciar, ¿no? Que es menos objetiva. Entonces, yo creo que hay ahí muchísimo que los estudiantes y los historiadores pueden utilizar. Las ediciones de estos escritores, de otros de sus contemporáneos, están ahí para ser leídas otra vez, yo diría. Ya no como literatura, sino también como parte de la vida política y de la vida, uh, de las costumbres, la moral, digamos, de esa época. Yo creo que podemos, digo, no obtener hechos objetivos muy específicos, pero entender un poco más la textura de cómo se conversaba, de cómo se discutían estos temas. Es cuestión de ponerle un poco de esfuerzo, ¿no? Obviamente. En ese sentido, podríamos decir, porque tú te dedicas a la historia cultural también, o sea, la densidad humana de los Mm, acontecimientos. claro. En una visión tradicional y yo diría prácticamente ya rebasada para el conocimiento histórico. La historia Ujú, no son fechas en el amplio firmamento del tiempo, ¿no? Porque entonces claro. tenemos un firmamento que tiene unos cuantos nudos, si me valen esta analogía, y lo Ujú, que hace leer el periódico, leer la literatura de la época, leer los medios impresos, y por medios impresos estoy hablando también de la gran cantidad de literatura devocional, por ejemplo, y que había también en la época. calendarios. Sí. Ujú, Exacto, toda esta bibliodiversidad que existía en este momento y en todos los momentos que existe en el mundo impreso, entonces resulta que ese firmamento se va llenando de más puntos y entonces finalmente tienes una red más densa que complejiza el conocimiento histórico, no en términos de relativizarlo, sino que le da una densidad que implica que la independencia pues no fue una cosa que sucedió y un día éramos una cosa y al otro día ya éramos, no, sino que fue totalmente. construyéndose con una opinión y que en esa opinión Lizardi jugó Ujú, un papel relevante, porque como nos decía también Mariana Rossetti, su participación en la esfera pública fue constante, a diferencia de otros escritores que publicaban dependiendo de las coyunturas. Él publicó siempre. Y si no siempre. había coyuntura, él producía a veces la polémica para poder seguir vendiendo, porque Para vivía poder de vender esto, ¿no? más. Ajá, ujú, Entonces, en ese sentido, valorar a Lizardi como historiador, como dices, ujú, implica una pedagogía para ujú, el historiador respecto ujú. de en qué marco de lectura tengo que leer a Lizardi. Es decir, ¿qué no le puedo pedir a Lizardi? Y Sí, qué o sí, sea, ¿no? En ese sentido, tú que andabas y andas buscando la opinión pública, por ejemplo, y ujú, cómo esta puede ser tiránica o puede no serlo, ¿qué te parece específicamente las novelas de Lizardi que sé que te han ujú, interesado y atrapado? em, ujú, Porque es raro que a un historiador le interese una ujú. novela como La Quijotita y su prima, que recordemos no fue un éxito ni en su época. No, no, no. No, no fue No, un y sí se éxito. entiende, pero que no fue un Exacto. éxito. Ujú, No, hay, de lo que tú dices, hay un par de cosas que los historiadores, tienen que aprender, tenemos que aprender. Una es que nuestras taxonomías de eso de dividir a todo el mundo entre pro independencia y contra independencia, liberales, conservadores, republicanos, monarquistas, eso no responde a la realidad. O sea, cuando vemos, por ejemplo, que Lucas Alamán, ¿no? Un gran conservador, monarquista en su momento, pues era amigo de Bustamante, que apoyaba la independencia. Tenían una relación difícil, pero se conocían, ¿no? O sea, entonces dividirlos de una forma tan precisa en términos ideológicos no nos permite entender lo que tenían en común. Y la otra cosa que los historiadores no tenemos un poco que constantemente acordarnos es que estas voces que nos llegan del siglo XIX hablaban otro idioma, no hablaban el lenguaje que hablamos nosotros. Hay que hacer un esfuerzo para, no diría traducirlo, pero
leerlos en sus términos, ¿no? ¿Qué querían decir cómo usaban la ironía, cómo usaban las alusiones personales, cómo usaban las metáforas a veces? Es algo muy raro hoy en día, es un idioma distinto, entonces con modestia tenemos que acercarnos y decir, bueno, esto no es, esta no es la forma en que yo hablo ahorita, ni mis lectores, vamos a tratar de entender cómo lo leían. Y entonces, por eso las novelas son tan buenas, ¿no? Porque las novelas te dicen cosas que ah, no aparecen en el registro oficial de la opinión pública, ¿no? Que dicen cosas que a través de la ficción te, te enseñan te ayudan a entender cosas que no son oficiales, digamos, ¿no? La Quijotita, para volver a tu ejemplo, ¿no? Sí, es una novela que no ha tenido éxito y sí se entiende porque hay un montón de monólogos morales, ¿no? Así de, oh, las mujeres tienen que ser así, asá, etcétera, ¿no? Pero a mí me pareció fascinante por dos razones. Una es para entender esa teoría que había en esa época sobre las mujeres, sobre para qué servían las mujeres. Las mujeres servían para tener hijos, amamantar y darle una educación doméstica a las niñas. Había una serie de ideas muy establecidas, algunas traídas de Europa, otras religiosas, que dictaban lo que tenía que ser una mujer, ¿no? Pero al mismo tiempo, si leemos la novela, entre medio de todos esos monólogos moralistas, están los personajes que son, para usar nuestro idioma, un relajo. O sea, se la pasan en las fiestas, tienen un montón de novios, hasta se meten a cosas medio criminales. Entonces hay como un contrapunto en la novela que tenemos que apreciar. O sea, entre el monólogo moralista y los momentos en los que vemos a la Quijotita y a su mamá como mujeres independientes, que no quieren que los hombres les digan lo que tienen que hacer. Entonces eso yo creo que es importante porque si solo leemos o oímos el monólogo moral, no vamos a entender lo que era ser una mujer a principios del siglo XIX. Había opciones o había por lo menos la posibilidad de alejarse de ese modelo. Costaba, y podía ser una castigada por eso, pero ahí estaba, no era algo imposible, digamos, ¿no? Y obviamente tenían sus placeres también, o sea, las fiestas, las tertulias, la música, era algo que también podían disfrutar las mujeres independientemente. Entonces, eso nunca lo vas a encontrar en un sermón, en un libro sobre educación, en un discurso oficial. Pero la novela te permite con todos esos niveles ir entendiendo esas tensiones que existían en la vida, ¿no? Y entonces, en ese sentido de volver a aprender las claves del debate, las claves, el amplio registro escriturario que un solo sujeto debía tener, Ujú, porque entonces era la tecnología de comunicación, pero también de debate, ¿no? ujú, En ese sentido, Pablo, hay una suerte de otro tipo también de sujeto que escribe. Es decir, cuando uno se aproxima a los historiadores del siglo XX, pareciera que soñaran con un tipo de sujeto histórico de la antigüedad o del siglo XIX que solo se moviera en un registro, ¿no? ujú, Y que ese registro fuera lo más cercano, parecido o, desafortunadamente, que son leídos muchos de estos escritores. Yo recuerdo, se da por sentado que las ideas de Rousseau, por ejemplo, ¿no? Circulaban y que eran conocidas por el cura Hidalgo. Es algo que ujú, yo he leído de manera ujú, insistente en algunos textos de historiadores. Em, y cuando uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está la evidencia material de ujú, esas ujú, lecturas de Rousseau? ¿No? ujú. Ahí hay un problema, porque no, ningún sujeto de esa época confiesa que está leyendo a Rousseau, ¿no? No No, solamente porque no puede, sino porque muy probablemente no leyeron directamente a Rousseau, ¿no? Hay exacto. muchas Ujú, razones. Entonces, en ese sentido, hay una suerte de desfase entre los supuestos teóricos, ideológicos, de análisis de un historiador formado en el siglo XX o XXI respecto de la realidad que quiere estudiar, que tiene por
por tecnología diversa la escritura en múltiples registros, ¿no? Entonces, cuando leemos una obra de teatro de Lizardi como hay El pueblo de Dolores, ¿no? El grito de libertad en el pueblo de Dolores, que es una obra pequeñita de teatro. Lizardi escribió teatro, escribió poesía satírica, poesía elogiosa, escribió novela y escribió en periódico también ficción. Entonces, cuando te enfrentas a una obra como esa y ves temas que dices, esto estaba en Rousseau, pero Lizardi pues no va a decir que viene de Rousseau, ¿no? Eh, Claro. ¿Consideras tú que el historiador tiene que hacerse de, además, una modestia, una aceptación, una nueva, autoeducarse en esta escritura, que tiene que ampliar su comprensión sobre cómo circula el conocimiento en la Ujú, época de ujú. maneras oblicuas, ¿no? Porque eso sí me lo he encontrado mucho. Rousseau, Rousseau, Rousseau. Y digo, ¿y dónde está la ¿Dónde evidencia? está la evidencia? ¿Dónde están las citas? ¿Dónde está? Sí. Y lo que mucha gente hace es buscar catálogos de bibliotecas y decir, ah, mira, aquí hay un ejemplar de Rousseau, eso quiere decir que todo el mundo lo leía, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, no sabemos cómo consumían eso. Y como tú dices, podían leerlo indirectamente. Gente que glosaba o que imitaba o que plagiaba a Rousseau y que publicaba en diarios o en otros vehículos que eran más fáciles de llegar. A, yo creo que totalmente tenemos que hacerlo. O sea, no solamente decir, bueno, existe Rousseau aquí y aquí existe los mexicanos que hablaban de libertad, de representación, de ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto hay una línea conectándolo. ¿Quién sabe? O sea, esa línea puede ser una línea muy complicada y no tenemos que asumir que las ideas de los mexicanos en principios del siglo XIX, como Lizardi, venían directamente de Rousseau. Eso a mí me parece tan, la palabra que se usa es eurocéntrico, ¿no? Es decir, bueno, en Europa pensaban y aquí repetíamos, ¿no? No funcionaba así, era como mucho más complicado. Y, como tú dices, Lizardi tenía que estar publicando todo el tiempo porque tenía que vender. Él no se podía sentar en una biblioteca a aprender la filosofía de la ilustración y luego salir a escribir sus... Él tenía que escribir constantemente, responder a lo que pasaba al día anterior, a la fiesta que venía al día próximo, o sea, tenía que estar en el momento, en el presente. Entonces, eso lo obligaba a ser muy ecléctico, a tomar de distintas fuentes, a veces sin citarlas. Um, yo creo que sí, o sea, está muy bien leer a Rousseau, obviamente, y cuando lo citan a Rousseau, tratar de profundizar ahí, pero um, yo, o sea, a mí sí me da un poco de flojera eso de subordinar nuestra lectura a ese canon de los grandes escritores, ¿no? Son fascinantes, hay que leerlos, pero no hay que pensar que porque nosotros podemos ir a una librería hoy en día y comprar todas las obras de Voltaire, quiere decir que hace 200 años eso era posible. No, no era posible, era difícil y costaba mucho dinero, además. En ese sentido, muchas gracias por llegar a esto por medio de Lizardi, porque sigue habiendo una, y cada vez creo que está regresando con interesante fuerza, a causa-efecto, es decir, reducir las independencias tan diversas, tan complejas de los territorios hispánicos y de otros en causa-efecto, ¿no? Mm, Y fundada siempre en una lectura que es completamente situada en la Europa de la época, ¿no? Es decir, Lizardi y entendió lo mismo que entendían los sí, además. franceses. No, había una serie de procesos en medio, por ejemplo, Lizardi es católico, apostólico y romano, por ejemplo, es lo que tenemos de evidencia, a lo mejor tenía sus dudas, tenía muchas críticas, pero era un practicante de la religión. Entonces, en ese marco, producir conocimiento o una opinión personal implicaba una poderosa imaginación y creatividad cotejada con la realidad, ¿no? Entonces estoy pensando, en algunos folletos tiene uno de unos coches, que no sé si conoces, que está en el Pensador No. Mexicano, dos coches que están hablando
Y uno dice, bueno, pero Sí, ¿cómo que sí, sí. dos coches que hablan? Sí están hablando y toma como pretexto, está ahí o en la alacena de frioleras, toma como pretexto esta conversación mundana, Ajá, cotidiana, real, claro. identificable por su público, para hablar del orden político, para decir, si tuviéramos una autoridad, si se Yo pagaran voy a apuntar impuestos. eso. Entonces, de Ajá. pronto uno dice, bueno, sí está hablando de los coches de alquiler, sí está hablando de que se estacionan en doble fila, no dejan pasar a la gente, o ha tomado, y esa es la parte creativa, ¿no? Ujú, Pensando en Ginsburg, por ejemplo, o sea, cómo se produce en los sujetos que no tienen necesariamente una educación que podamos ujú, rastrear, como dices tú, ¿de dónde toma Lizardi sus elementos para estar pensando? No la realidad que se vive en Madrid ni en Sevilla, sino la que vive a pie de calle en la Ciudad de México, porque además él mismo, como tú dijiste al principio, es un sujeto marginal dentro de la propia ciudad sí, sí, letrada, ¿no? sí. Entonces, cuando tú accedes a su obra, a diferencia de esos otros sujetos, si nos pudieras decir qué te parece fascinante, porque uno lee a Bustamante o lee a Ujú, cualquiera otro de la época y dice uno, ujú, claro, es otro tipo de prosa, está escribiendo desde un lugar ya de prestigio, pero claro. Lizardi no tiene prurito Ujú, porque vive de vender, ¿no? ¿Cómo, ujú, cómo sí, ves sí. esto? Sí, no, a mí me parece que es una, o sea, el tipo era increíble, esas fábulas donde pone a hablar a un crítico y un poeta, ¿no? A mí me parecen maravillosos. O sea, porque además uno los lee y te ríes, porque te ríes que el crítico es un tonto y el poeta también es un ingenuo, ¿no? Entonces, a mí me parece que para los que compraban esa hojita y la leían en la calle o la leían en un café, debe haber sido un gran disfrute leer esas cosas, ¿no? Entonces, esa es la primera, lo primero que pienso, ¿no? Por ejemplo, cuando él habla en Don Catrín y en otros lugares de los currutacos, de los catrines, de esos personajes así medio subversivos, medio a la moda, ¿no? Sí, sabemos lo que es el dandy, sabemos lo que son esos personajes europeos, digamos, de contemporáneos, ¿no? Pero en México era otra cosa. O sea, en México estos catrines, como Don Catrín Lafachén, pues cruzaban todas las clases sociales. Tomaban pulque y tomaban vino. Iban a fiestas de gente de sociedad y acababan en la cárcel con los delincuentes. Hay algo ahí que es distinto y tenemos que leerlo, ¿no? Y yo creo que eso es am, lo que a mí me parece que está, ¿cómo te diré? Es como una posibilidad que todos tenemos. O sea, yo lo que le diría a los alumnos o a los colegas que quieren ir para ahí es léanlo. O sea, agarren, ¿cuántos son las obras completas? Son como 12 13 tomos, Son 13 tomos, 14 13, tomos de obra y 14. uno de Ujú, índices que tiene ujú. también obra publicada. Entonces, hay bastante para... Hay bastante. Yo la verdad pienso que está ahí, hay que leerlo y hay que a veces tenerle un poco de paciencia, pero se puede llegar a disfrutar si uno se, mm, se mete en ese y captura ese sentido de la risa, de la ironía, de la burla y a veces de la tragedia también, ¿no? Con el que él se dirigía a sus lectores. Yo creo que ese es un ejercicio que es siempre muy enriquecedor, ya sea como estudio o como investigación, ¿no? Eh, y, y esas tecnologías son lo que lo hacen, en el caso de Lizardi, para mí más interesante porque no es un género, no es, bueno, esto lo vamos a leer así, ¿no? La novela se lee personajes, la trama, esa es una forma de leerlo, pero ¿qué hacemos con las fábulas? ¿Qué hacemos con el teatro? ¿Qué hacemos con la poesía? Cada uno tenía sus reglas distintas y además él rompía las reglas. Entonces tenemos que apreciar eso, digamos, ¿no? También. Y cuando dices apreciar, te pregunto si tú valoras en términos estéticos, es decir, de goce, esta dimensión que es, todo mundo coincide. Cuando uno lee a Lizardi,
parece que se abate la distancia lingüística entre el siglo XIX y el siglo XX y XXI. Es decir, uno comienza a reírse de los chistes, de las circunstancias, a pesar de que Lizardi publicaba bajo dos censuras. Es decir, no le permitían publicar cosas muy escatológicas o que faltaran a la moral, ¿no? Pero tampoco que faltaran al orden público político, que criticaran al rey o a la monarquía. Lo tenemos en el caso famoso del Periquillo y su tomo cuarto, que no pudo publicar, pero que circuló de manera manuscrita clandestinamente para Claro. serle fiel a sus lectores. Pero en ese sentido, cuando tú dices, te sigues riendo con Lizardi, ¿no? Em, Eso no sucede con Lucas Alamán, por ejemplo. No, no porque no te puedas seguir riendo, ¿no? Porque él no escribía de ese tipo, pero hay una distancia definitiva, a pesar de que no son tan distantes en el tiempo, entre su escritura, la de un hombre como Alamán, los historiadores de la época, a eso me refiero, y alguien como Lizardi que también está haciendo de alguna forma Historia. historia del país, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que Lizardi, esto es algo que obviamente es una afirmación muy amplia, no sé, hay gente que no. Yo creo que él inventó el lenguaje que hablamos. O sea, su función fue abrir el lenguaje, estirarlo, forzarlo, decir cosas, utilizar palabras que nadie usaba, a veces la sintaxis era medio más o menos, pero empujar los límites del lenguaje y al hacerlo, yo creo que nos dio algo que todavía tenemos, que es ese lenguaje que no está asociado necesariamente a lo correcto, a lo castizo, a lo apropiado, que era lo que escribió Alamán, ¿no? Muy buen escritor, pero creo que en su vida solo escribió un poema o algo así. O sea, él no daba ese paso, digamos, para ampliar el lenguaje. Lizardi hacía eso todo el tiempo y yo creo que eso es algo que tenemos que recordar, porque luego eh, la historia del idioma mexicano, mucha gente dice, bueno, no, está el siglo XX, el modernismo, eso es lo que nos dio. El lenguaje que hablamos hoy en día en la calle se parece mucho, como tú dices, a ese lenguaje que se hablaba en la calle en el siglo XIX. Obviamente hay diferencias también que tenemos que tratar de entender, pero había en Lizardi a veces párrafos enteros en el lenguaje de, de los presos, o en el lenguaje de los jugadores de carta, o en el lenguaje de los indígenas que vendían flores en los canales cerca de la ciudad, ¿no? Que no suena como el idioma castizo normal, pero que era muy real y que, ¿cómo te diré? No es que sigan existiendo exactamente esos lenguajes, pero lo que sigue existiendo es la necesidad para todos nosotros de ajustar el switch para entender lenguajes distintos que se hablan en la ciudad, ¿no? Eso se lo debemos a él. O sea, bueno, tal vez haya alguien más importante en ese sentido, pero yo creo que las generaciones siguientes, cuando escribían novelas, como que se lo tomaron muy en serio. Hay eso en Paino, hay eso en Prieto, pero Lizardi fue un innovador, yo creo, muy importante. Y aquí vendría esta cosa que siempre decimos quienes nos dedicamos a las letras, que el escritor tiene que inventarse una lengua literaria que dé cuenta de una realidad de la cual no se está dando cuenta otra lengua, ¿no? Yo les comparto a mis alumnos que las reglas de la poesía en ese momento exigían que se siguiera rimando a partir los sonidos que se hacían del español en España, es decir, España. que sí Ah, que se ceceara. Y en México, ajá. entonces, les cuento que yo todavía aprendí el español con el vosotros en la Oh, sí. formulación de los verbos, ¿no? Y uno decía, pero no, yo no escucho a nadie hablar así, nadie dice visteis, oís, nadie en mi entorno. Entonces, Lizardi mete el mundo, los mundos, las realidades lingüísticas, y cuando tú dices que él produce una lengua que va a permitir hablar al resto del siglo XIX, estás Ujú. diciendo algo tremebundo, ¿no? Sí, ¿qué Que me tal? encanta, que me ¿Quién sabe encanta. cómo me vaya? No, no, porque yo te preguntaría en ese sentido,
que en términos de tus estudios sobre la opinión pública, que la opinión pública requiere de un lenguaje, de una tecnología verbal que dé cuenta, que le permita dar cuenta de las múltiples realidades de las cuales quiere opinar, ¿no? Sí, eso es fundamental, ¿no? O sea, el lenguaje tiene que responder a la realidad. No puede ser o sea, algo separado de la vida, de la realidad, ¿no? Y lo otro es que si tratamos de entender la opinión pública o más en general la esfera pública, lo que se podía decir en el ámbito público, ¿no? Este, un error que yo creo que hemos cometido durante muchos años es pensar que el idioma en el que hablaba la opinión pública era el mismo para todos, de que todos tenían el mismo español al acercarse al ámbito público y decir, bueno, yo opino esto, yo quiero esto, los impuestos son muy altos, las alcabalas, la invasión. Cuando hablamos de cosas públicas, hablamos en distintos idiomas o en distintas versiones del idioma español, ¿no? La idea de que hay un lenguaje normativo que todos deberíamos hablar para poder ser escuchados es una forma de excluir gente de la opinión pública, ¿no? Los que hablan incorrectamente, que no cesean, que no cortan las palabras, entonces eso no, su opinión no cuenta, o cuenta menos. No, no debería ser así, pero tenemos esta idea tan, ¿cómo te diré? Tan pesada de lo que la opinión pública como una cosa como sublime que expresa el sentimiento del pueblo, ¿no? Pues era diversa, hablaba en distintos idiomas y tenemos que entrenarnos un poco para oír esos idiomas, ¿no? Y eso sigue siendo cierto para el presente también, o sea, ah, a veces no queremos escuchar algunas cosas, ¿no? En ese sentido, en la época se hablaba mucho del tribunal de la opinión pública, ¿no? Ujú, Y se hablaba con esta imagen solemne, ujú, precisamente, y Lizardi luchó contra esa imagen solemne, haciendo hablar a tortilleros, ujú, a cabos, a indios, indias, sargentos, y a una pléyade de individuos o tipos sociales que hasta la fecha ujú. ese combate porque puedan ser escuchados. Estoy hablando de los presos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. De las personas esclavizadas o de Ujú, las personas sin educación formal, pero que tienen ujú, otro tipo de saberes, ¿no? Entonces en ¿no? Lizardi están los oficios, los zapateros, los talabarteros. No es precisamente su ficción sobre la opinión pública una que esté de acuerdo con los señores, señoras, sobre todo No, señores que sí. ostentaban ese tribunal de la opinión pública, ¿no? Entonces, a ti como historiador, esa insistencia de Lizardi de no suprimir su lugar social, sino evidenciarlo, evidenciar que él no forma parte de esa Ujú, élite de abogados, médicos, porque destripó los cursos de bachillerato y es sí, un pobre, ah, ¿no? ¿Qué te ah, parece como historiador, como beta para ajá. estudiar problemáticamente una cosa que se llama Tribunal de la Opinión El Pública? tribunal, sí, no. Yo trabajé hace unos años en la cuestión del honor, ¿no? Y cómo parte de lo que ese tribunal adjudicaba era quién era un hombre de honor y quién no era un hombre de honor, ¿no? Y para eso, obviamente, entre las clases altas se utilizaba el duelo, ¿no? Y era una cosa muy formal donde había que desafiar, había que tener padrinos, era un ritual, ¿no? Del duelo. Pero la idea de que esa era la única forma de dirimir conflictos del honor es falsa. O sea, la gente también podía, la gente que no eran de la élite, también podían arreglarse cuando tenían un conflicto de distintas maneras que eran legítimas. Es decir, yo no estoy diciendo que se agarraban a golpes o a cuchilladas porque estaban borrachos y eso no tiene significado. Eso tenía significado porque el resultado era un resultado legítimo. Tú defendiste tu reputación, tuviste que usar la fuerza y bueno, el público a tu alrededor, el público en la pulquería, el público, lo van a reconocer. Entonces hay un nivel ahí de ese tribunal que funciona en distintas maneras, en distintas clases sociales, pero que funciona, es común a todos, ¿no? Esa idea, si a ti te insultan y te dicen que vales menos de lo que vales,
tú tienes derecho a defenderte. Y el resultado de esa defensa te va a ayudar a recuperar un poco tu reputación, ¿no? Eso funcionaba de arriba hacia abajo socialmente, ah, pero no hemos podido realmente entender cómo funcionaba abajo, en términos figurativos, ¿no? Entre la gente del pueblo también, como se le decía, ¿no? Obviamente funcionaba, tenemos que aprender a leerlo y entender, ahí en ese caso también no solamente leer y el lenguaje, sino este, la acción, o sea, cómo se peleaban, en qué espacios, en qué situaciones, quiénes intervenían, todo como la parte más teatral también era muy significativa para esa otro tribunal, digamos, que estaba presente. La opinión pública se expresa sobre cuestiones políticas, pero también sobre la moral de los individuos. Entonces, eso funcionaba. Lo que digo ahora en el presente es, cuando hablamos de fútbol, estamos hablando con las mismas reglas de la opinión pública, nada más que hablamos de fútbol, ¿no? Entonces hay que entender eso también, ¿no? Ujú, Sí, pensaba precisamente en un episodio en El Periquillo y cómo ujú, Lizardi y otros escritores gustan demostrar estos desacuerdos y entre sujetos sociales que están atravesados por las desigualdades, ¿no? Entonces, el Periquillo anda corriendo, huyendo de algo que hizo, por supuesto, y se golpea con un losero, con alguien que va vendiendo loza, que es un ujú, obrero, un trabajador, y él, por supuesto, como él es criollo y noble, él asume que no tiene por qué rendir cuentas. Y ahí está representando un tipo de orden social. Y el ocero le dice, no, que me va a pagar, ¿no? Y no solo me va a ujú, pagar, lo voy a meter al bote, ¿no? A la cárcel. ujú, Entonces, en ese momento se junta gente, llegan los guardias, y por supuesto que el periquillo va muchas veces al bote como una ujú, muestra de que no importa tu origen de nacimiento, porque él todo el tiempo está diciendo que es superior a los sujetos que ha engañado, ajá, ujú, o que ha hecho perjuicio, y ujú, entonces la ley o el orden lo regresan y establecen, restablecen lo que ha sido roto, pero siempre en estos tramos de desigualdad. Entonces es muy interesante que el claro, locero tiene toda la articulación, o sea, el locero le reclama hablando claro. bien Sí, y sí, se sí. reconoce esto que tú acabas de decir, hay una injusticia. Y entonces Ujú, en lo que se conoce como clases bajas y que siempre se ha pensado que ahí lo único que hay es criminalidad, hay un ujú, sentido de la justicia claro, y ujú, reconocido, ¿no? El ujú, asunto es que en otro código. Y claro, tu obra nos ayuda a aproximarnos a esos sentidos de la sí, justicia, del honor, del respeto, que de alguna manera hoy en día están pues muy vigentes, ¿no? También. Y sí, que sí, no, Lizardi sí, sí, retrata en ujú, estas escenitas que ahora nos parecen muy divertidas, pero que para cualquier criollo de la época no creo que le haya hecho mucha gracia que el locero, o sea, este trabajador ganara la disputa, ¿no? claro, sí, 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 pero la otra cosa con Lizardi que para mí es maravillosa es que él dice, bueno, el locero hablaba así y el periquillo hablaba así, hablaban distinto y a veces no se entendían. Y hay dos o tres episodios también donde el problema es una confusión, no se están entendiendo entre ellos. Pero entonces lo que Lizardi nos enseña es, bueno, tal vez no entendían el lenguaje, pero la lógica de sus interacciones sociales era la misma, o sea, tenías que ir al bote si eras un ladrón o si cometías un fraude o si rompías propiedad, ¿no? Am, yo creo que eso es algo que los lectores de las novelas así como canónicas no tenían que hacer, porque todos los personajes hablaban igual, todos se entendían 100% entre ellos, ¿no? Y en el Quijote y en las obras de Lizard no se entienden a veces entre ellos. Y eso genera situaciones muy, muy buenas, ¿sabes? Muy interesantes. Y en Ujú, su obra periodística igual, ¿no? Cuando uno revisa en Lizardi cómo se debate con otros, muchas veces el punto de debate evidencia que no se está entendiendo igual lo ujú, que es soberanía, lo que es ah, independencia. En el caso de la Quijotita, todo el tiempo que es libertad, que es educación, ¿no? Entonces, esa debate constante, o sea, a Lizardi no le gusta
que haya un acuerdo todo el No, tiempo, ¿no? no tiene chiste desde el punto de vista dramático, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Y entonces creo que también ahí hay una pedagogía para el lector contemporáneo. Hoy en día hay una ausencia de debate sobre los términos mismos de lo que estamos hablando, ¿no? Como que nadie quiere debatir, ¿no? Ajá, ajá, exacto. ¿Cómo ves Y hay eso? veces que usamos términos que están cargados de significado y no nos damos cuenta de que los estamos usando y aceptando ese significado o esos significados. Ujú, Entonces, en gran parte, un hecho que entre los muchos que se asoma cuando leemos a Lizardi desde la ujú, perspectiva contemporánea, además de tengo que no hacer el esfuerzo, sino dejarme de mis prejuicios o de mis ideas y empezar a decir qué están diciendo, cómo lo están diciendo, para qué lo están diciendo, desde qué punto lo están diciendo. Y hay una frescura en Lizardi en estar debatiendo los términos del debate, ¿no? sí, A sí, sí. veces eso le cansa a un lector contemporáneo porque en Chamorro y Dominiquín, en los diálogos del payo y el sacristán, todo el tiempo es, ¿pero a qué le llamamos iglesia? Ajá. ¿Qué es cristianismo? ¿No? Y uno dice, ¿pero cómo se va a poner a debatir eso? Por eso se va a la cárcel. Pero debatir los términos del debate, Pablo, creo que hoy en día es un ejercicio que no se hace y que Y es está imprescindible. en este Ujú. periodismo, ¿no? Sí, sí, y lo tenemos que hacer cotidianamente porque hay tanto bombardeo, digamos, de información y de opiniones que es muy fácil decir, bueno, asumir que todas las cosas significan lo mismo para todos los interlocutores, ¿no? Y no, hay que dar un paso atrás y decir, bueno, ¿qué quieres decir con esto, no? Hay ámbitos en los que sí esa discusión yo creo que ha sido importante, sobre todo en la cuestión de género en la actualidad, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué quieres decir cuando usas el masculino en lugar del femenino? O sea, yo no digo que haya que cambiar la forma de hablar, pero sí hay que cuestionar la forma en que hablamos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que Lizardi hacía eso, como tú dices, todo el tiempo. Una cosa que a mí me encanta es cómo criticaba a la gente que utilizaba el latín. Decía, ay, estos latinajos que no se entienden, son cosas que son ridículas. O sea, no solamente no se entienden, sino que cuando la Quijotita le empieza a decir cosas a la hija de un ranchero en su boda, eh, citando a los clásicos, y todo el mundo a su alrededor se ríe de ella en la novela, ¿no? Y Lizard desde el principio tenía esa idea, o sea, ¿para qué estamos hablando en un idioma que nadie entiende y que te hace ver como que estás fuera de la realidad, digamos, ¿no? Este, el humor era muy importante en ese esfuerzo, ¿no? Y siempre y cuando fuera un humor que revelara, ¿no? Estas condiciones de la realidad, ¿no? Porque él se defiende mucho de cuando lo atacan personalmente, ¿no? Le dicen que está visco, por ejemplo, y que Ajá. no ve bien y que por eso escribe como, o sea, se van sobre sus características personales y él se defiende desde el humor y dice, no estoy visco, estoy turnito de un ojo, ¿no? O sea, Es claro que verdad. estaba visco de un ojo, pero la manera Ajá. en la que él toma en serio el debate, es decir, Ajá. no voy a permitir que desvíen el debate. Sí, Estamos no me voy a hablando de quedar esto. callado. Exacto. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, em, em, me gustaría mucho que nos contaras, así como para ir cerrando, de tus valoraciones sobre Lizardi en esta parte. O sea, está el humor, está la pedagogía para el historiador contemporáneo, enseñarlo a acercarse a los lenguajes de una época, pero Ujú, también valorar el trabajo de un escritor que con sus medios ujú, estira el lenguaje para ujú, darle cabida a las realidades que no cabían en el ujú, juego de otros ujú, participantes de la esfera pública, ¿no? ujú, ¿Eso significa, Pablo, que amplió la esfera pública Lizardi ujú. o simplemente, digamos que la nutrió, pero la dejó intacta? Esa es una buena pregunta, o sea, porque normalmente la historia
de la esfera pública, es algo que se va desarrollando, hay más periódicos, hay más escritores, todos hablan el mismo lenguaje, discuten las ideas importantes, y entonces eso es un progreso, es un sentido de cada vez, eh, bueno, Habermas decía que ese progreso se interrumpió en un momento dado en el siglo XX, cuando la esfera pública empezó a ser manipulada por el Estado y por... Pero bueno, durante el siglo XIX la idea normal es que se va desde el siglo XVIII hasta el XX, se va expandiendo y haciendo más relevante la opinión de la gente en la esfera pública, ¿no? Y yo creo que lo que yo aprendí de Lizardi es, sí, por un lado expandió las formas de hablar que eran legítimas en la esfera pública. Costó mucho y hubo muchos retrocesos en ese sentido, pero sí hubo, yo creo, una conciencia de que había distintos idiomas que se hablaban en México, o distintas formas de hablar el español. Eso sí, yo creo que es una contribución de... La otra es, digamos, en términos, como tú decías, de la tecnología, de las formas en las que se puede hablar en la esfera pública. Las fábulas, las hojas sueltas, los grafitis, los manuscritos, hay muchas formas en las que circula esa discusión, no solamente los diarios importantes, ¿no? Eso, yo creo que él se pasó toda su vida haciendo eso, ¿no? Entonces, la otra cosa que a mí me parece importante para entenderlo a él y dentro de la historia de la esfera pública, era que había un aspecto económico de su actividad que no debemos olvidar. O sea, él tenía que vender, porque no tenía un sueldo oficial, no tenía, al final le dieron una pensión, pero él vivía de lo que publicaba, de las suscripciones, a veces yo me imagino que vendía otras cosas, pero él, su trabajo era lo que le daba de comer. Entonces tenemos que entender esa lógica también, porque eso, como tú dices, te inventas debates para que la gente compre tus periódicos o utilizas un lenguaje que es accesible a más lectores. Esa dimensión económica a veces la olvidamos cuando estamos hablando de la esfera pública, pero es bien importante. O sea, ¿quién financiaba, quién pagaba por el papel? ¿Quién le daba crédito para que pudiera empezar una novela? Todo eso es muy importante y tenemos que entenderlo porque es la condición para que haya un diálogo que involucre a muchas voces, ¿no? Entonces, eso es lo que espero la semana que viene un poco platicar sobre cómo la parte económica y la censura le daban forma un poco a su trabajo como escritor, ¿no? Sí, entonces hablaremos de si la censura, que tiene también su propia historia y su propia Mm, percepción en mm, los debates sobre la literatura, sobre la historia, sobre el periodismo, siempre es la mala de la historia, la censura, ¿no? O sea, sí. Ujú, y sí tiene, por supuesto, un peso importante. Sin embargo, tendríamos que no entenderla como la entendemos en el siglo XXI o como nos la ha contado la historia, sino lo que hizo con la censura, en la censura y a pesar de la censura, alguien sí, que tenía que vivir de la escritura pública, ¿no? Porque exactamente. parecería que hay una suerte de deseo de totalidad, ¿no? Como si Ujú, los inquisidores o los jueces de letras pudieran haberlo visto todo, leído todo y censurado todo. Ajá, ujú. hay una maximización del aparato represor de pronto que nos impide ver la Ujú. dimensión más mundana Sí, de sí. la censura, ¿no? Y yo lo que me gustaría proponer es que, como tú decías, hay una censura política, ideológica, hay una censura moral, ¿no? Hay una censura religiosa también, no puedes hablar, pero también hay una censura literaria. O sea, no te metían a la cárcel por escribir mal, pero sí te lo hacían pagar de cierta forma, ¿no? Con la marginalidad, con la exclusión. Entonces, esas son distintas formas de lo que hoy llamamos censura y que tenemos que entender cómo funcionaban en ese momento, porque eran distintas maneras de reprimir o de darle forma a lo que se podía decir, ¿no? Sí, entonces estamos en los terrenos de lo decible, ¿no? Y Ujú, de la represión y también, ¿no? De hay que hacer un poco de autocensura, hay que saber por dónde la colarse. creatividad, ¿no? O sea, Exacto,
exacto. para darle la vuelta, ¿no? Ujú. Entonces estaremos hablando de esto, Pablo, Sí, de sí, sí. manera más extensa y sirva esta entrevista para llevar a nuestros eh, eh, personas que están escuchando o que están viendo esta conversación, sirva para llevarlos a tus trabajos sobre la opinión pública, sirva para llevarlos a leer La Quijotita y su prima, que es muy Sí, entretenida, exacto. Ujú. en toda esa parte de lo que las mujeres hacían con su tiempo, con sus cuerpos, con sus opiniones, en una época que nos la figuramos completamente blanco y negro, cuando era bastante llena de matices de grises divertidos, ¿no? Entonces, Ujú. ojalá por esta vía también los historiadores lleguen a Fernández de Lizardi en una comprensión menos prejuiciada y, y con el interés de comprender el pulso de la Ujú. época, ¿no? Vía Fernández Perfecto. de Lizardi. Muchísimas Ojalá. gracias, No, Pablo. gracias a ti por organizar todo esto. Un Ujú. abrazo. Nos vemos Chao, pronto. Marcelo. Chao. Órale, chao.